En este tutorial vamos a aprender a clonar un repositorio privado con SSH desde GitHub a cPanel. Vamos a ir a una cuenta de cPanel, vamos a buscar la terminal. La terminal al comienzo está desactivado, lo tenemos que activar. Y dentro de nuestra terminal vamos a ejecutar este comando de aquí. Copiamos este comando, podemos poner todos los parámetros o también podemos especificarlo de manera interactiva. Vamos a poner Enter y aquí nos pregunta la ruta donde queremos guardar. Vamos a dejarlo por defecto y nos pregunta la contraseña que queremos poner. Lo dejamos por defecto y repetimos la contraseña y ya nos generó. Si vamos aquí a nuestra carpeta SSH, le damos a actualizar y aquí nos ha generado la llave. Lo siguiente que vamos a hacer es visualizar el contenido de la llave, porque esto lo vamos a necesitar. Copiamos todo este contenido, lo copiamos, clic derecho, copiar, y nos vamos a nuestro repositorio privado. Aquí está el repositorio privado, nos vamos a ir aquí a configuraciones de nuestra cuenta, settings, nos vamos aquí SSH, y aquí le damos a agregar. Le damos pegar, recuerden que no tiene que haber ningún espacio al final, y vamos a copiar esto, podemos poner cualquier texto, le damos a agregar. Una vez hecho agregado, vamos a validar nuestra conexión. Vamos a limpiar la terminal, validamos la conexión. Nos va preguntando por primera vez y le damos que sí, yes. Y aquí nos saluda, nos dice que la conexión se ha realizado con éxito. Una vez más lo probamos. Y efectivamente se ha realizado con éxito. Ahora sí vamos a ir a un repositorio privado que tengo aquí para este tutorial y vamos a proceder con la clonación. Aquí tengo un repositorio privado y aquí podemos ver que es privado. Nos vamos a ir donde dice code, seleccionamos SSH, copiamos y nos vamos a ir a una carpeta que he creado. Se llama tutorial. Dentro del tutorial le voy a poner git clone y voy a pegar. Voy a darle enter y empezamos a clonar el repositorio. Me voy a ir a mi carpeta tutorial y aquí está mi repositorio privado. Como un tip adicional, en caso de que su llave lo hayan creado en su computadora local, ustedes lo van a subir la llave al SSH, aquí en la carpeta SSH, vamos a ver dónde está. Lo van a subir a través de la carga y tienen que darle permisos de privacidad, ¿no? Con este comando ejecutan aquí y le dan permisos de seguridad y con esto ya lo pueden reutilizar las llaves que hayan creado en su computadora local. Espero que les haya gustado el video, denle like al video si les sirvió, también pueden dejar sus comentarios y nos vemos en el siguiente video tutorial donde vamos a aprender a transferir archivos desde Windows hasta un cPanel.